En el cereal del día de hoy, que estamos hablando de la oscuridad tiránica, déjeme decirle y aclararle algo. Usted puede tener su ideología política y es muy respetable. La finalidad de este cereal no es convencer, ni tratar de evangelizar, ni de adoctrinar a nadie. Por supuesto que no. Jamás, cuando hice otros cereales o hecho otros cereales en otros temas, he tratado de convencerlos de que crean en ángeles. Nunca he tratado de convencerlos de que crean en los chakras. Nunca he tratado de convencerlos en que crean en la geometría sagrada. Cada quien, y eso es lo interesante del conocimiento, tiene que tener acceso a él en las formas, en las vías, en las necesidades que más le convengan. Pero hablando de la oscuridad tiránica y viendo todo esto que sucedió en la historia de la humanidad, y que ahí está la historia, y que ahí ha ocurrido, y como en sus familias o usted mismo ha tenido una historia, y esa historia sucedió, y nadie la puede cambiar, la historia, porque son hechos que sucedieron. Si a usted le interesa seguir en este tema y de donde me estoy basando y las fuentes de donde están saliendo, con mucho gusto se las vuelvo a repetir para que usted las cheque, y si es de su interés pueda quedar pues más impregnado de esto, o lo pueda juzgar más a fondo y pueda decidir, discernir qué es lo que quiere creer. Y se las doy con muchísimo gusto. Es David Ginsberg, escritor y hacedor de documentales, sobre todo uno que tiene Cómo se convirtieron en tiranos. Richard Tarnas, La pasión de la mente occidental, un libro fabuloso que habla no solo de esto, sino de todos los principios filosóficos y políticos de la mente occidental. Peter Watson, que escribió un libro fabuloso que se llama The Darkest Times, y uno muy bueno también que tiene, que se llama Ideas, en donde viene la historia de absolutamente todas las cosas importantes o trascendentales en la humanidad. La política de Aristóteles, por supuesto. La demagogia ayer y hoy, de Valentina Pazé, italiana, y usted puede tener acceso a esos materiales si a usted le interesa ahondar en estos temas, que, como les decía en el capítulo anterior, es, creo que, inverosímil a estas alturas de la humanidad que alguien admire a Stalin o a Hitler, sabiendo la cantidad de asesinatos, de muertes que causaron y de holocaustos creados. Sin embargo, hablando de todo esto y cómo se estuvieron manejando ellos, hay unos principios muy claros y que definen lo que es cada uno de los perfiles de los dictadores, pero sobre todo de los tiranos. Un buen tirano debe de tener ojos, oídos y músculos por todas partes, y en quien pueda confiar para evitar que surjan movimientos opositores. Como Hitler lo hizo, se aseguró de hacerlo en secreto. Por eso el mejor aliado de todo tirano y de Hitler fue el ejército, y una policía secreta eficaz y despiadada. Durante la gran purga de los 30, en los años 30, el NKVD, la policía secreta de Joseph Stalin, arrestó y ejecutó a casi 1 millón de supuestos enemigos del pueblo, acusados de oponerse a Stalin y su régimen. En Uganda, Idi Amin impuso la lealtad con la Oficina Estatal de Investigaciones, conformada por miembros de su tribu, criminales locales y mercenarios del exterior. La policía del dictador haitiano Papa Doc Duvalier fue adoptada por Tonton Makuta, un personaje de folclore que secuestra y come niños rebeldes.
Saddam Hussein creó un aparato de seguridad ultrasecreta de su policía compuesta íntegramente por miembros de su tribu y familiares, personas de su misma sangre o que le habían jurado lealtad incondicional. Su red de espionaje era impresionante y todos debían cuidarse de todos en su país. Pero hay una técnica infalible en el tiranismo: la lealtad. Para que el círculo íntimo conserve su lealtad, Hitler, Mussolini, Stalin, Castro solo debían ofrecerles más de lo que creen que obtendrían de otra persona. La manera eficiente de permanecer en el poder es dar sobornos a la coalición y oportunidades de ser corruptos. Pero ¿de dónde sale el dinero? La mayoría de los regímenes que existieron de dictadores fueron formadas bajo formas sofisticadas de cleptocracia. Y la cleptocracia implica robar los recursos de toda una nación, nacionalizar recursos naturales, petróleo, oro, gas natural. Si es valioso, debe ser controlado por el Estado, es decir, por el dictador y por su gente a cargo. Controlan todo el comercio, fijan precios artificialmente altos, retienen bienes para crear demanda, agregan algunos impuestos exorbitantes y así enriquecen sus arcas, como lo hizo Saddam Hussein. Al dominar esta técnica, Saddam Hussein, hijo de un pastor sin ingresos, logró que su patrimonio ascendiera a $200,000 millones. La hija de Hugo Chávez es una de las más ricas actualmente en América Latina. Pero por más tentador que sea guardar la riqueza, un tirano astuto conoce el valor de compartir. Saddam saqueó los recursos del país y usó esas ganancias no solo para enriquecerse, sino como una forma de patrocinio. Compró la lealtad de los altos funcionarios del partido. Los tiranos más inteligentes en la historia también han compartido un poco de este dinero con el pueblo. Van a sus casas personalmente, les entregan gran ayuda, hacen gran alarde de lo que pueden regalar en billetes constantes y sonantes, en dinero o en especie. Les llenan sus refrigeradores y así quedaban con la imagen de ser las personas que alimentaban al pueblo. Es muy importante demostrar públicamente esto y que quede registro público de cómo llenan a la gente de regalos y de bienestar. Y la técnica más sorprendente, quizá a la que se enfrentaron los tiranos, fue la manipulación psicológica. Los dictadores exitosos humillaron a todos los que los rodeaban, incluidos sus aliados más cercanos, y lo hacen desde el principio para que todos comprendan sin dudas las reglas del juego. Un tirano, como característica psicológica, siempre va a ser una persona narcisista. Un tirano es muy inseguro. Su respuesta a cualquier tipo de crítica siempre será el ataque. Nadie puede pensar que puede hacer las cosas mejor que ellos. Los dictadores odian las ideas, sobre todo las buenas y las progresistas. Mantienen y mantuvieron a sus rivales siempre asustados, desesperados, frustrados, enojados y alterados. Es mucho mejor para un tirano mantener vivo el miedo, siempre. Y una vez que se vencieron a los enemigos dentro del gobierno, el régimen de un dictador debe instalarse a largo plazo. Y hay otro grupo que puede representar una amenaza aún mayor y es mucho más difícil de controlar: los queridos compatriotas. ¿Cómo mantendría Hitler, Mussolini, Stalin a las masas de su lado, pase lo que pase, en las buenas y en las malas? Existe un ingrediente esencial para lograrlo, y Maquiavelo
hace esta pregunta: ¿para un gobernante es mejor ser temido o ser amado? Definitivamente es mejor el temor, porque cuando la gente te teme, puedes controlarla. Un buen uso del terror puede atraer un beneficio inesperado, ganarte el corazón del pueblo, como el síndrome de Estocolmo, y empezar a querer, a familiarizarte con aquella persona que te secuestró. Como ejemplo, tenemos al legendario tirano Idi Amin Dada de Uganda, quien tuvo un reinado terriblemente sanguinario, brutal y cruel, y sin embargo era amado por su pueblo. ¿Lo cree usted o no? Todo buen tirano a lo largo de la historia supo que su país estaba formado de personas con sentimientos y emociones, y las emociones son manipulables. Elegir a un chivo expiatorio es una de las tácticas más efectivas para ganarse el corazón de la gente. Acusar a alguien más por los males que enfrentan las masas en ese momento es así como se gana la confianza, el apoyo y la legitimidad de las masas. Hay muchos ejemplos de esto. Stalin culpó a los kulaks, granjeros adinerados, de acaparar riqueza en los años 30, durante la crisis económica de la URSS. Muammar el-Gaddafi aprobó una ley para confiscar bienes de los italianos de Libia, una vez que gobernó el país y los expulsó en el denominado Día de la Venganza. Y por supuesto, Adolf Hitler, quien creó todo su movimiento usando a los judíos como chivo expiatorio y que culminó con la matanza de 6 millones de ellos. Pues un buen dictador es un genio al crear divisiones y enfrentamientos entre su sociedad. Divide y vencerás es el principio del dictador y lo ha sido siempre. Y generalmente esas divisiones lo único que trajeron a la gente y al mundo fueron crisis económicas masivas, escasez de productos básicos, inflaciones y finalmente el colapso de muchos sectores de la economía y del país. Pero quizá la gente empezó a darse cuenta del caos y antes de que se quejaran, se aplicó la táctica que lo dominó todo: la tortura, que sirve para disuadir a la gente de oponerse a ti, y es mejor que el asesinato porque la persona sigue viva. Puedes atraparlos, presionarlos, inmovilizarlos, ejercer presión psicológica y una gran violencia mental, verbal. Por ejemplo, en Camboya, los Jemeres rojos del Pol Pot usaron varias torturas como sumergirlos en agua, electrocutarlos e incluso cubrirlos con escorpiones para forzar confesiones falsas. En Corea del Norte se usa todavía la privación del sueño y el pigeon, una posición de estrés que expulsa la columna fuera del cuerpo. El NKVD de Stalin prefería usar la técnica clásica rusa de tortura: atar las manos de las víctimas a la espalda y suspenderla en el aire. ¿Pensaría usted que esto es completamente falso? Y podría sugerirle usted que todo es inventado, que es un mito y que nada de esto existió. Aquí es donde entra la censura, y una de las herramientas más poderosas de todo líder es controlar la información. Cuando puedes cerrar los canales de información, puedes imponer la narrativa que tú quieras y convertirla en la realidad que vive tu pueblo. Tener el control de los medios es el éxito asegurado para un dictador. Por supuesto, hubo censura en el zarismo, pero no tuvo comparación con la impuesta por Stalin. Cuando se trataba de temas prohibidos, Stalin tenía todo pensado. ¿Ingresos personales? No. ¿Aumentos de precios, escasez de comida, hambruna en general? Claro que no existen, decía. Estadísticas de crimen, desempleo, gente sin hogar, para nada existen en Rusia, siempre dijo.
Desastres naturales o artificiales, terremotos, accidentes de avión, condiciones carcelarias o productos extranjeros no existen, decía. Nombres de los funcionarios políticos y sus parejas, escándalos políticos de corrupción, medicamentos disponibles y cualquier noticia sobre la arquitectura del Kremlin, o sea, reparaciones del Teatro Bolshoi, absolutamente prohibidas, decía. Por orden de Stalin, las bibliotecas destruyeron y restringieron textos que el Estado consideraba ofensivos. Se perdió toda la literatura internacional o la historia universal. Estaba prohibido compartir noticias sobre cualquier persona o imagen que fuera de alguna forma positiva y que significara el progreso personal, ya fuera nacional o extranjera. Así se protegía a las impresionables mentes soviéticas. Y un dictador siempre creó su propia realidad diciendo que todo estaba bajo control o que todo se solucionaría muy pronto. Esto puede ser totalmente un mito, puede ser completamente falso, puede ser algo que ni siquiera haya existido. La verdad es que hay muchos pasajes de la historia que valen la pena ser analizados. Y hay muchos pasajes de la historia que vale bien la pena reflexionarlos si no los queremos repetir. Bien dicen que los sabios aprenden de los ejemplos de otros. Es por eso que yo le invito a que pueda investigar más acerca de estos términos tan llevados a cabo, tan mencionados últimamente, y que poca gente quizá lo comprendamos y que queremos comprender más.